Voltamos a estar juntos para mais um programa. Hoje tenho comigo dois convidados de excelência. Começo por apresentar o Dr. Raniero Fiaccini, que é médico especialista em cirurgia digestiva, que é também autor da obra Câncer e é também diretor do Departamento de Saúde da União Italiana. Bem-vindo, Dr. Piscini. E temos também connosco o Dr. Jorge Pamplona Rojas, já bem nosso conhecido, diretor também, doutorado em Medicina e Cirurgia, autor do livro Saúde pelas Plantas, que temos também promovido aqui na Rádio RCS e também através da TV Novo Tempo, e é ele também o diretor do Departamento de Saúde da União Espanhola. Portanto, mais uma vez, a ambos, bem-vindos. Olá, olá. Eu começo, enfim, como não poderia deixar de ser, por recolher da vossa parte a informação de como é que estão a correr as coisas nos vossos países. É verdade que em Portugal temos recebido muita informação, quer através de Itália e de Espanha, sobre como está a ser a pandemia nos vossos países, mas gostaria de ouvir de cada um de vocês a vossa experiência pessoal. Começo com o Dr. Raniero, perguntando-lhe como é que está a ser, como é que vocês, a Itália, estão a viver, enfim, esta pandemia que está a assolar o mundo. Ahora mismo estamos en un momento de relativa más tranquilidad, en el sentido que todo el país ha pasado en lo que se llama la fase 2 después del lockdown, o sea, del encierre completo que hemos tenido por 2 meses. Ahora mismo la situación en Italia no es igual. En el norte de Italia, sobre todo en la ciudad de Milán, se continúan teniendo nuevos casos cada día. Por ejemplo, en el día de hoy hemos tenido 250 casos, más o menos, nada más que en Milán, en los alrededores. Mientras en ciudades como Roma, por ejemplo, hoy hemos tenido 40 nuevos casos. ¿Cuántos son las personas afectadas hasta ahora y cuántos muertos? Vamos a hablar de los muertos más que otros. 31.500 muertos hasta hoy. Imaginamos el número de los adventistas multiplicado por 3 y un poquito más, lo que hay en Italia. Esto es muy, muy triste, pensando que todavía hoy, aún en nuestra iglesia, hay gente que está negando la evidencia del virus, de la pandemia. O sea, que por las redes sociales siguen rodando varias informaciones de mentiras. Hemos pasado una tragedia global, general. Hemos sido los primeros en Europa y por esto hemos empezado a compartir informaciones en todo el mundo. Acaba de ser premiado ayer un médico anestesiólogo de Milán que ha pasado todos los días una parte de su tiempo a compartir las informaciones con el resto del mundo a través de Internet. Y esto ha podido salvar a muchas vidas. Mas e como é que vocês também, profissionais de saúde, estão a viver estes momentos? Eu sei que pelo mundo inteiro, e em Itália não é exceção, a sociedade civil tem reconhecido muito o vosso empenho, o vosso esforço e o vosso trabalho, até com ações públicas, agradecendo aquilo que tem sido o vosso trabalho. Mas no seu caso concreto, no terreno, a trabalhar, como tem sido a viver estes dias? A sua experiência pessoal? Yo ahora mismo no estoy trabajando en el hospital, entonces no he sido en primera línea a ver la gente muriendo, pero tengo compañeros de universidad con los cuales estoy en contacto permanente que me han puesto al día todas las informaciones. Y ha habido un momento, no ahora, cuando las terapias intensivas estaban llenas, en los primeros partes de marzo, que había que elegir a quién dejar vivir, a quién dejar morir. Y esto pienso que por un médico sea la experiencia peor de su vida, porque el médico nunca quiere ver a un enfermo
morir y nunca quiere ser responsable de alguna forma de una vida de un paciente. E a população em geral tem acatado bem as indicações da Direção-Geral de Saúde? Como Departamento de Salud en Italia hemos tenido la oportunidad de tomar una decisión anticipada con cerrar las iglesias antes que el gobierno mismo lo tuvo como ley, digamos. Entonces, al interno de la iglesia adventista no hemos tenido, sobre todo en el sur de Italia, donde la epidemia era más baja, tantos fallecidos, pero sí que hemos tenido, como todo el mundo. Pero por lo menos las iglesias han sido cerradas en un momento dado. Hemos tenido algunas excepciones y lamentablemente esto ha sido un lugar de contagio. Esto en particular ha passado no norte de Itália. Muito bem, agora gostaria também de ouvir o Dr. Pampaloma. Como tem sido em Espanha, enfim, pelas proximidades, por ser um país vizinho, temos recebido muita informação, mas faço a mesma pergunta, na sua experiência pessoal, como é que tem sido viver em Espanha este dilema? Pues o confinamento ha sido muito duro. Las leyes son muito restrictivas, muito máis que en Portugal. No se, la persoal non pode sair a máis de 1 kilómetro de súa morada. Se faz moito duro para a população el cumplir con estos reglamentos. Moita gente se pregunta por qué o confinamento no se aplica só aos doentes. No es normal que o confinamento se aplica a persoas sanas que non tenen o virus, non tenen síntomas, mas aplicar o confinamento a toda a população doentes e saos é algo novedoso que moitos especialistas en saúde pública non están de acordo e que ten unhas repercusións psicológicas, sociais, económicas moito grandes. Non comprendemos por qué o confinamento non só en España, en todo o mundo se aplica ás persoas sás. La situación de la iglesia están todas fechadas. Nosotros vamos por detrás de Italia, unos 15 días despois do que acontece en Italia, acontece en España despois. Ainda están fechadas todas as iglesias. O goberno está recomendando a toda a populación portar una máscara, ¿se dice una máscara? Sí, sí. Una protección facial o bucal. Ahora sí que están recomendando. Faz un mes decían que no era preciso. Bueno, no comprendemos bien estas mudanzas de criterio. Cuando en China siempre portan una máscara, ¿no? Aquí decían, no faz falta. Bueno, ahora es obligatorio portar la máscara. La población está desconcertada, está confusa, indignada por la dureza das leyes de lockdown, de confinamento. Mas de alguma forma temos recebido a notícia que a população em geral tem acatado essas indicações e tem realmente ficado em confinamento. Bueno, a população, sí, en general ha acatado as normas, mas un sentimento de frustração é muito grande, de desconfianza nos técnicos, nos políticos, por las mudanzas de criterio continuas, por la reglamentación excesiva. Reglamentan todo lo que se puede hacer, mesmo casi lo que se puede falar. Una campaña muy intensiva, a gente pues te miedo, muchos cumplen con las normas, mas otros se rebelan. Dicen, esto no es racional.
hay algo que se nos escapa en todo esto, algo que no comprendemos. Sei que é autor de alguns vídeos, tem estado bastante ativo, falando, aliás, até criticando e fazendo algumas observações sobre como isto tem estado a acontecer, não só em Espanha, mas no mundo inteiro. Quais são as suas principais preocupações? Pues a saúde da população que está confinada, se diz confinada? Sim, sim. Encerrada na sua casa, tem riscos. Ha aumentado a obesidade, ha aumentado a violência de género, ha aumentado a ansiedade, tem muitas consequências. 2 meses de confinamento sem poder sair, não mais que para coisas urgentes, confinado una familia de 4, 6, 10 personas en un apartamento terrible. Esto es una preocupación. Otra preocupación es económica, pues, ciertamente. Otra preocupación es si la vacuna que se promete será efectiva, porque el virus está mutando continuamente, es un virus mutante. Cuando van a descubrir la vacuna, o virus probablemente ya ha mutado. La efectividad de la vacuna es un interrogante. Estamos a falar da vacina, portanto. Perdão? Só estava a traduzir que é vacina, está a referir-se à vacina. Nós, em português, mencionamos vacina. Vacina. Se presenta a vacina como a grande solução, mas há muitas dúvidas de que isto seja eficaz. Muito bem, sabemos e temos ouvido um pouquinho as dificuldades, elas realmente são espelhadas pelo mundo inteiro. Nós em Portugal passámos pelas mesmas circunstâncias, com a máscara, não era para usar, agora é para usar, enfim, eu acho que no mundo inteiro se está a replicar essas mesmas experiências que ambos partilharam connosco. Mas gostaria de vos ouvir agora que lições todos nós tiramos com aquilo tudo que estamos a viver e o que é que podemos aprender com o que já vivemos até agora. Começo com o Dr. Raniero. Que lições é que todos nós podemos tirar deste flagelo que está a assolar o mundo? Antes de responderte, quería responder también algunas preguntas que has puesto a mi colega Dr. Pamplona. Muito bem, muito bem. Porque tenemos experiencias probablemente un poco diferentes de lo que hemos vivido en nuestro país y lo que hemos vivido en primera persona acerca de algunos argumentos. Luego me puede responder, pero voy a responder desde el final del todo. ¿Por qué se está buscando una vacuna? Porque claramente esto no es un virus que hoy viene y mañana se va. Es un virus que si no encontramos una solución puede durar años y años. Entonces, hay varios tratamientos ahora mismo que existen, como por ejemplo el plasma hipoinmune, o sea, se va a sacar la sangre de los pacientes que ya han tenido el virus, se va a seleccionar los anticuerpos buenos que han sido verificados que combaten el virus y se ha una reducción de la mortalidad bastante importante. Y esto ha hecho que mucha gente aquí en Italia pensara que las casas farmacéuticas no quieren coger esta vía, esta solución, porque quieren perseguir la vacuna. Pero no es que una cosa esté excluyendo la otra. Es como si yo dijera, yo no me pongo el cinturón de seguridad porque hay los hospitales en caso de accidente. Son dos cosas diferentes. El hecho que el colega doctor Pamplona está mencionando, el hecho que el virus esté mutando, es verdad. Han encontrado 200 mutaciones diferentes. Esto es verdad. Pero eso no significa que no será seguramente posible encontrar una vacuna. Es más difícil, pero las características principales de este virus no están mutando.
se llama coronavirus, tiene una corona a su alrededor. Exactamente esta zona podría ser un target, un punto donde la vacuna va a poder ser aplicada. Yo digo esto porque aquí en Italia se está montando un lío infernal respecto a estos temas. Es verdad que la vacuna, el virus muta, pero las características principales no mutan. Esto otra vez lo estoy diciendo. Y la vacuna impide de que nos enfermamos, otros medicamentos nos curan. Son dos cosas diferentes. Entonces, una cosa no excluye la otra. Otra vez, otra cosa. El colega Pamplona está diciendo que no es posible de mantenerse en casa por 2 meses a gente que no está infectada del virus. Pero tenemos estudios que dicen que hasta un 50% de la población que resulta afectante, o sea, que puede afectar a otra persona, no tiene síntomas. Este dato antes no lo teníamos, es por esto que la gente decía se puede ir sin máscaras, si no tiene tos, si no tiene fiebre, todo esto. Luego han salido estos estudios que han puesto el focus sobre este aspecto. Hay gente que coge el virus y no le pasa nada. Entonces va hablando por la calle con otro, o por la calle es más difícil porque en el aire libre es más difícil infectar a otro. Digamos en el ascensor, digamos en un cuarto, digamos en una oficina de médicos como esta, y habla con otro, y yo que estoy sano, estoy hablando con alguien que a lo mejor tienes hipertensión, que tienes algunos síntomas más, yo estoy potencialmente matando a mi paciente, por ejemplo. Por esto que es muy, muy importante los dispositivos de protección como las máscaras. Voy a decir otra vez otra cosa. Yo he perdido un colega que hacía medicina natural, que comía vegetariano, que hacía todos los remedios naturales. Y por eso se sentía, médico, doctor, se sentía un poco invencible, porque digo, yo tengo el sistema inmunitario alto y todas estas cosas. Perfecto, el sistema inmunitario alto es algo que nos protege mucho, pero no somos imbatibles. Porque cuando visitas ves a más gente sin mascarilla en un lugar cerrado, el virus puede entrar y llega un momento que si se supera nuestras defensas mismas, o sea, nuestro sistema inmunitario puede matarnos. Entonces, probablemente hemos vivido experiencias diferentes. Italia ha sido el país más afectado de todos. Más de 160 médicos han muerto en la primera parte de la epidemia porque no tenían mascarilla, no tenían protecciones adecuadas. Claramente hemos perdido más de 31.000 personas. La experiencia ha sido un poco diferente respecto a otros países. Puedo entender que al no salir a la calle, también en países donde no había el virus, puede tener sentido porque si uno hace un choque con la bicicleta sin culpa del virus, va en el hospital donde estaba colapsado por pacientes que tenían COVID, ha habido un momento que el encierre en casa, el aislamiento, ha sido obligatorio. El problema que estaba diciendo Jorge, que luego han aumentado la violencia doméstica, han aumentado la ansiedad, el insomnio, los problemas familiares, es toda verdad, pero hemos tenido un problema de urgencia extrema en un momento dado que has tenido que hacer un lockdown completo. Y sabemos ahora mismo que esto ha servido porque la curva ha bajado muchísimo y nos ha permitido abrir otra vez. Imaginamos que si no hubiera sido el lockdown, los casos habrían sido incontrolables. Estamos a falar também da capacidade do próprio sistema de saúde de conseguir dar resposta aos doentes, não é? Esto es otra cosa. Algunos países habían calculado de poder tener sus países más abiertos porque tenían más lugares en terapias intensivas, mientras que en Italia ha llegado un momento que casi todos los sitios estaban llenos. Entonces ha sido obligatorio cerrar todo.
Recordamos que el 3% de los afectados por COVID de los muertos, el 3% de los muertos afectados por COVID eran personas completamente sanas. Lo demás tenía hipertensión, fallos renales, infarto de miocardio, ictus, obesidad. Estas eran todas cosas que han tenido el 97% de los pacientes. Entonces no es solamente el hecho de ser ancianos, el hecho de estar un poco enfermos con estas enfermedades asociadas. Pero ha llegado un momento que no se podía curar a nadie y ha sido obligatorio. A todos nos gusta la libertad, pero... Raniero, então vamos à pergunta que tinha feito. O que é que podemos aprender com tudo isto? Que lições tirar daqui? Mi lucha en esto hay dos cosas. Uno, en momento de riesgos hay que atender a las informaciones oficiales y no las informaciones de canales complotistas, por ejemplo. Entonces, como cristianos adventistas, siempre nos hemos seguido la medicina oficial, aún complementada de los remedios naturales, o sea, tomar los buenos de un lado y el bueno del otro. Una cosa no sustituye la otra. Entonces, viene el jengibre, viene el sol, viene el dormir bien, viene el agua, todo el New Start perfecto, pero también saber que cuando hay que ir al hospital, porque necesitas fármacos, oxigenoterapia, necesitas soporte médico de algunas coagulación intravascular, por ejemplo, otros tipos, necesitamos de la medicina oficial. Entonces, la lección que tenemos que aprender, medicina natural, medicina oficial, juntas, sin que se luchen, sino que compartam su conhecimento. Muito bem, faço também a mesma pergunta ao Dr. Pamplona. O que é que, na sua opinião, podemos aprender com tudo isto que nos está a acontecer? Que lições tirar desta pandemia? Eu gostaria de dizer que as medidas restrictivas no son tan eficaces como parece, porque España ha tenido medidas moito máis restrictivas que Portugal e o número de casos é, en proporción á populación, é 4 veces superior. Con medidas moito máis ligeras, Portugal ten menos casos de contagio, menos casos de mortes. Esto pone un interrogante sobre la utilidad de esta restricción tan extrema. Bueno, é unha pregunta que como científico creo que nos debemos facer. Sendo que, Dr. Pamplona, dá-me a sensação que em Espanha as medidas restritivas começaram bem mais tarde, não foi? No, bueno, começaram mais tarde que en Italia, mas... Sim, eu estou a dizer mais tarde, depois de surgirem os primeiros casos. Sí, es una de las explicaciones que se da para el aumento en proporción de casos en España, mas no fueron tan tardes las medidas restrictivas. La máscara sí, pero el confinamiento fue desde el principio, desde los primeros casos. Mi reflexión es que, como dice Louis Pasteur, o microbio no es nada, o terreno es todo. Después de pasar toda su vida estudiando os microbios, al final de su vida dice, o microbio no es nada, no es lo importante es el terreno es el noso corpo. Para que haya una infección se precisan dos componentes, o germen e o corpo, o terreno. Si o terreno está ben cultivado, ben entretenido, a posibilidade de infección no digo que es cero, mas es moito máis baixa. Claro que sempre podemos poner un caso de una persona vegetariana que ha estado doenta. Sempre tamén hai vegetarianos que tenen cáncer. Mas isto non es
la proporción no se manté la misma proporción. El terreno es mucho más importante que el germen. Entonces, nosotros como adventistas tenemos un mensaje de salud de favorecer un buen estado do corpo con medidas de higiene, con medidas de alimentación, con remedios naturales. Esto es efectivo. La vacuna está por ver si será efectiva o no. No se sabe ainda. Mas os remedios naturales son efectivos. Hay estudios científicos que o sol, a radiación ultravioleta, mata os virus. En espacios abiertos o virus no se contagia. La vida al aire libre es una protección contra los virus. Os espacios fechados en las ciudades son caldo de cultivo de virus. Entonces, somos partidarios de reforzar os remedios naturais como preparación do noso terreno para facer frente ao virus. Confiamos más en esto que en tratamientos que por el momento no son tan eficaces. Claro que cuando hay una doença hay que acudir al hospital, mas en muchos casos los pacientes, los doentes, se les dice quede en casa, fica en casa, no veña al hospital porque es más peligroso ir al hospital que ficar en casa. Muchos doentes han pasado a doença en casa, aplicando algunos remedios naturales en la medida de lo posible. Esto ha sido eficaz. Para mí, la consecuencia que tiramos de esto es que las pandemias no se evitan con medidas restrictivas solamente, pueden hacer falta en ciertos grupos, en ciertas regiones. Las medidas eficaces contra la pandemia son fortalecer el sistema inmunitario, un estilo de vida más natural, no amontonados en las ciudades, sino vivir a distancia, una casa de otra, no vivir en espacios fechados, mantener una distancia con los animales. Los animales son el reservorio dos virus más importante. Todas las doenças emergentes de los últimos años vienen dos animales. Entonces, mantener una distancia con los animales, con otras personas, con un sistema inmunitario reforzado, es nuestro mensaje de salud como prevención. O tratamiento, por supuesto, faz falta, mas o nuestro énfasis en la prevención. Muito bem, aqui está a realidade bastante distinta de dois países. Ambos têm a responsabilidade do Departamento de Saúde dos seus países e vivem, como não podia deixar de ser, uma realidade distinta. Para si que está desse lado, é mais um programa que aqui deixamos para si. Relembramos que se quiser fazer as suas perguntas, as suas sugestões, pode fazê-lo entrando em contacto connosco para o 933 939291. Vou repetir, 933 939291. Dr. Raniero, Dr. Pamplona, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade. Certamente teremos a oportunidade de estar juntos em outras ocasiões. No tenemos el tiempo de replicar un par de cositas. O programa já acabou, Dr. Raniero. Mas se for breve, faça o favor. ¿Puedo? Breve, se faz favor. Muy breves. Los animales que son el reservorio de la enfermedad probablemente son como los murciélagos, pero no es que si decimos nada más que los animales, hay gente que abandona a su perro, su gato porque tiene miedo que el gato o el perro le den el virus. Esto no está comprobado. Está comprobado al revés que el hombre puede afectar al animal ahora mismo. Esto por el COVID. Hay muy pocos casos en el mundo. Además que hemos hablado de vida sana en casa, un animal nos puede ayudar cuando estamos solos en casa. Entonces, estar con su perro, con su gato, con su animal, no ha estado nunca más importante de ahora mismo, porque nos puede dar esta afectividad, sobre todo por las personas que viven solas.
Segunda cosa, yo no estoy diciendo que la vida natural no sea importante. He escrito un libro sobre esto, cómo prevenir el cáncer con los remedios naturales. Pero sabéis lo que pasa, que muchas veces vienen a mi consulta las personas con cáncer y quieren empezar a comer bien, vegano, vegetariano, todo bien. Lo mismo pasa con el virus. Es inútil, si ya estamos obesos, hipertensos, nunca hacemos ejercicio físico, llega el virus y queremos encontrar una solución a todo porque tomamos agua con limón y miel, esto es muy peligroso. Yo diría, vida saludable, bien, pero siempre, no nada más el día que llega el virus. Agora sim, mais uma vez, a ambos, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.